Bueno, muy buenas tardes, un saludo para todas y todos los que están detrás de la cámara, también para Alejandro, que es el que está en la parte técnica, que nos ayuda a que esto salga siempre hermoso. Y bienvenidos a Tenemos que Hablar. Hoy estoy con un invitado grande, estamos Carlos y yo acompañando un proceso que nos parece muy importante. Estamos con Alejandro Puerta, él es el presidente de la Junta Directiva de ASPO-UDA seccional UDA, para ser más exactos, y la idea es que hoy conversemos de un tema que yo les voy a ser sincero, a mí me mueve muchísimo, me mueve porque yo fui profesor de la Universidad de Antioquia y un día cualquiera me echaron porque a mi querida universidad le estalló una crisis financiera, una crisis que ha sido muy dolorosa, que ha generado muchos remesones en distintos estamentos y que hoy quiero que la conozcan más allá de lo que ustedes ven o en titulares o en protestas, sino que empecemos a hablar de ella desde acá, desde el centro, desde el Tueta. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Carlos Mario, pues gracias por la invitación. Y es muy rico hablar pues como de dentro de la crisis, o sea, no es rico porque realmente es una situación muy crítica para los docentes de cátedra de la Universidad de Antioquia, inclusive para los docentes, porque aquí realmente la crisis ha afectado a todo el mundo. Por ejemplo, los profesores vinculados les toca ya dar más clase, y ya es lo que ahorita vamos a hablar, porque el presidente del Consejo Superior, el secretario de Educación Departamental, cree que la crisis son los profesores, porque pues, obviamente hay profesores que devengan mucho dinero pues, por temas de investigación y por los puntos que les da el decreto 1279, pero es un margen pues, que es muy estrecho, y realmente la culpa no es de los profesores, sino que hay muchas situaciones que tenemos que analizar, donde, cuándo se dio la crisis, por qué la crisis, y pues la idea es como mirar qué podríamos esperar de esta situación tan crítica. Cierto, es cierto. ¿Cómo viste en qué momento explotó? Bueno, mira, en el año 2024 fueron las elecciones para rector, Miguel. Entonces, en ese momento, en febrero, nosotros hicimos varios foros, o sea, aquí la universidad organizó varios foros con los candidatos, que eran 10, y siempre en los foros se hablaba de que había un déficit en la Universidad de Antioquia de 350.000 millones de pesos. Ese déficit, digamos que decía el vicerrector, en ese momento Ramón Javier decía, no, es un déficit, pero digamos que esa plata no se ve, o sea, era un tema pues como contable y financiero muy extraño, pero siempre como que el tema se manejó bajo perfil, ¿no? Tenemos un déficit acumulado porque tenemos muchas situaciones de tipo como estructural por la ley 30, porque los ingresos crecen con base en el IPC y pues la universidad, los costos en las universidades crecen con un índice mayor. Entonces, mes a mes, año a año, la crisis se fue incubando. Y digamos que hubo como varios detonantes. Uno fue que la universidad creó un programa de regionalización, que estos días está cumpliendo 20 años, donde se expandió a las subregiones de Antioquia con su propio dinero. Claro, obviamente eso era una apuesta por Antioquia, pero sin ningún tipo de soporte financiero. Entonces digamos que la universidad tenía unos excedentes que daban los proyectos y se los daba pues a las regiones, a la extensión solidaria. En el año 2024 en unos foros pues empezó ya como a hacer visible el tema de la crisis, pero el rector en ese momento estaba también en campaña, pues nunca lo hizo pues como explícito, y tampoco para él fue motivo como de alarma, porque decía no, pues es una crisis que de hecho acuñó una frase famosa que decíamos que somos esclavos de nuestro propio éxito, porque digamos que claro, creció a nivel regional, y obviamente era la presencia de la universidad en regiones bastante, favorable, porque era la presencia de una universidad en regiones. Pero ya, digamos que cuando fue elegido, ya empezó pues como a notarse el asunto financiero, y en mayo, me acuerdo muy bien, el 20 de mayo, que era la nómina de profesores, no hubo pago. O sea, ya en ese momento explotó la crisis, porque ya dijo, no hay plata para la nómina. Y ahí fue donde pues, ahí sí todo el mundo ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, es que ya entramos en un default y ya no podemos pagar la quincena. Vamos a pagarle pues como en orden de los más baratos a los más costosos, y empezó pues ya como un movimiento de alarma, porque como así que no hay plata, y no pues que el problema era manejable, pues decían los detractores, porque recordar que hubo pues elecciones, hubo 9 candidatos que obviamente no llegaron, y pues decían, ¿cómo así que usted, señor rector, conociendo que había crisis, no lo puso de manifiesto y ahora viene a estallar? Mío, no, pues es que se escapó de las manos, porque hubo una situación que el presupuesto fue mal hecho, que como hubo cambio de gobernador de alcaldía, entonces no nos contrataron. Entonces empezó pues, a matizar la crisis, y de pronto pues vimos que no solamente era una crisis financiera, ahí empezamos a hablar de crisis ética, porque como así que no dan información,
crisis de la violencia basada de género, también tenemos aquí pues una situación crítica con la violencia de género, situaciones que no han sido resueltas. Entonces a partir de mayo, pues digamos del 20 de mayo, hicimos asamblea de profes el 23 de mayo y ya empezamos a reunirnos cada 15 días para hablar de la crisis. Y en junio creamos la mesa ético-política, pues que era una facción de profes de cátedra y vinculados, justamente abordando pues, la crisis no solamente financiera, sino con un enfoque ético-político. Y desde mayo pues estamos reuniéndonos cada 15 días para hablar del tema de la crisis. Entonces decimos, crisis, muchas fuentes, regionalización sin financiación, ampliación de cobertura que digamos la universidad decidió no correr matrícula a estratos 1, 2 y 3, el tema de la ley 30, los recursos, el tema de que la gobernación y la alcaldía no le dieron los proyectos a la universidad como era habitual, porque acordate que en enero de 2024 iniciaron estos dos, fichas no, personas con una visión de universidad pues más enfocada, entonces dieron proyectos a Bolivariana, al CES, y la Antioquia que tenía una carga de proyectos muy buena, pues empezaron a quitarle proyectos. Entonces ya empezaron las facultades hacer presión sobre el tema pues, de pagos, y ya los profes empezaron entonces de manera casi que pues, anónima a salir. Entonces empezaron pues, a sacar los profes. No fue, pues hablamos de masacre laboral, pero no fue tan de frente, sino que se fue gestando, y cada día pues, vemos que ha disminuido el número de profes de cátedra. Y ahorita en el mes de noviembre inclusive dejaron de pagarnos una quincena porque hicimos una asamblea multistamentaria. La asamblea pues presionó al rector, pues como así que no había pues pago, y la jurídica pensó que los profes de cátedra nosotros no podemos entrar a paro porque pues, el estatuto dice que nosotros debemos prestar el servicio, y entonces dejaron de pagarnos un mes. Y claro, entonces en ese momento muchos profes salieron, y ya pues a partir de ahí, a partir de diciembre que no hubo pago, la liquidación la pagaron en enero, ya la situación cada día es más crítica. Y pues finalmente, como para rematar, la universidad le tocó prestar 90.000 millones de pesos con el IDEA para poder cerrar el año 2024, y en este momento pues estamos todavía pues con la situación, el panorama sigue siendo muy crítico, pues, digamos de hecho de una manera muy concreta. En este momento pues para el 2025 se espera un déficit de 180.000 millones de pesos que la gente no sabe cuál es la plata de dónde va a salir. Carlos, ¿cómo ves el panorama político, pero además entendiendo que no solo son los actores internos, sino que también están las alcaldías, gobernaciones ahí decidiendo no contratar a la universidad? ¿Vos qué ves desde tu espacio del Senado próximo? Pues yo pienso desde ahí, no tanto desde el Senado, sino más en lo local. Pues ya uno en el Senado puede apropiarse y puede colaborar, y claro, puede trabajar localmente, porque es que uno no es solamente a nivel nacional, sino de su departamento. Y pienso que con la fórmula de la Cámara y el Senado pues, se puede trabajar ese tema, pero yo creo que es más inmediato el tema. Hay que esperar que nosotros lleguemos al Senado y a la Cámara. Y desde ese punto de vista yo creo que ha habido pues una negligencia, pues no creo que de los profesores, porque es que los profesores solamente son empleados, ¿no es cierto? Tanto los de cátedra como los que están de planta. Me parece que es más la negligencia administrativa, ¿no es cierto? Y lo otro, como nos contaba el profesor Alejandro, el ocultamiento de la información, y no haber hecho esa mesa ético o quizás esa mesa política mucho antes. Y fuera de eso, no haber llamado también, porque la culpa es también del gobernador y del alcalde, uno porque ellos tenemos entendido que ellos no han aportado lo suficiente, o no han aportado, o esa es la pregunta, no han aportado a la Universidad de Antioquia, sabiendo que por ejemplo Medellín y Antioquia, pues no sé, un 60-70% de los estudiantes son de Antioquia, de las diferentes subregiones. Y lo otro, porque esa mesa ética política no tuvo el fundamento de poder preguntarse a los municipios, o no sé cómo fue el plan operativo, qué plan estratégico tendrían, o algo por el estilo para venir a trabajar. Eso no lo conocemos los antioqueños. Nosotros no conocemos el plan operativo real, es que la Universidad de Antioquia es de los antioqueños. Sí. Por eso se llama Antioquia, la Universidad de Antioquia es de los antioqueños. Y somos los habitantes de Medellín y Antioquia los que tenemos que tener ese conocimiento de ese plan estratégico operativo de la universidad. Lo que pasa es que se maneja mucho la parte política de la universidad como la parte externa política también, ¿no es cierto? Sí. Entonces piensan que los candidatos que vienen a ser rectores de la universidad vienen a hacer política porque lo estuvieran haciendo abiertamente para gobernación o para la alcaldía de Medellín, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que aquí tiene que ser mucho más estricto,
y hay que ser mucho más desde tanto los profesores, los empleados, los estudiantes, las coordinadoras estudiantiles que hay acá también, si bien el peso no cae sobre ellos ni sobre los profesores, pero sí hay que estar más pendientes, ser más veedores. Yo pienso que también, tanto a los empleados como a los estudiantes les hizo falta veeduría, ¿no es cierto?, estar en el proceso. Pero apenas nos llegó el problema, no solamente los internos, sino que los externos también, porque es que los papás, pues, hablo de papá, no como un colegio ni como eso, sino cuál es el interés del ciudadano de común y corriente o el habitante para, venga, es que es nuestra universidad la que está en déficit, es que es nuestra universidad donde estudian nuestros sobrinos, hijos, bueno, el que estudie, ¿no es cierto? Pero necesitamos la apropiación y el empoderamiento de los habitantes de Medellín con su universidad, que es la Universidad de Antioquia. Y ahí yo pienso que hay cosas para hacer. Yo pienso que si existe la mesa de ética y política, pues venga, sentémonos entonces con todos los actores. Y cuando hablo de todos los actores, son todos los actores, ¿no es cierto? Que nos sentemos y miremos a ver una solución más rápida, porque si no, nos tiene que 180.000 millones más de déficit. Entonces, el otro semestre, ¿cuánto vamos a tener de déficit? Y así vamos a ir. Y entonces el gobernador, el alcalde, porque es que acá también caben en las subregiones los alcaldes municipales. Sí. Ellos qué presupuesto tienen para esas subregiones, ¿no es cierto? Porque es que todo de aquí hacia allá, pero venga, que es que está en su municipio, la Universidad de Antioquia, que hay en ese plan operativo, en el plan de gobierno. Eso, imagino, y yo le he dicho, es que creamos el elefante, pero no tenemos para la comida, el elefante nos va muriendo.